esto, ¿no? Que te decía de que el pensamiento de Spinoza es profundamente cartesiano, pero a la vez es anticartesiano. Si se vas a notar y van a notar cuando estemos leyendo el TIE, el Tratado de la Reforma del Intelecto, que es un tratado con un origen y con un germen muy cartesiano, pero que intenta de alguna manera superar a Descartes, ¿no? En buena medida vamos a pensar y vamos a ver también este contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto de la filosofía de Spinoza y cómo surge en esta problemática cartesiana, ¿no? De la problemática de Descartes? Estos vatos aquí podrán recordar en buena medida algo sus clases, ¿no? De historia de la filosofía. Entonces es importante tener claro a Descartes. Por ahí haremos referencia a esto para que pues veamos dónde se inscribe, ¿no? Tú ya dijiste una palabra importante, Ernesto. Spinoza es un racionalista, ¿sí? A final de cuentas, es un racionalista e iremos viendo cuáles son esas características. Tú lo planteaste también, esta intención de presentarnos un sistema, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente. Spinoza aspira a presentar un sistema filosófico, ¿sí? Un sistema, y ese sistema se puede ver la rigurosidad en el método que usa Spinoza, que es el llamado método geométrico o humor geométrico que él intenta aplicar a la filosofía. Sí, entonces entre estas disputas de los modernos, ¿no? De la misma época de Descartes, ¿no? Se decía, a Descartes se le escribía, oye, ¿por qué no presentas tu filosofía de manera geométrica? Porque parece ser que el método geométrico tiene esta claridad, todo se sigue lógicamente de una proposición a otra, bla, 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 etcétera. Y Descartes nunca presentó su filosofía de esa manera. Sí, lo presenta de una manera distinta. Entonces, entre las disputas de la modernidad es cuál es el método que la filosofía debiera o debería seguir para volverse una ciencia, y Spinoza opta por presentar su pensamiento de esa manera geométrica. Ustedes han abierto un libro de Euclides, seguramente, de los elementos de Mm, Euclides, ¿no? órale. Más o menos, si ustedes se dan cuenta que hay una cierta analogía, ¿no? Euclides parte de ciertos postulados, ¿no? De esos postulados va deduciendo proposiciones, luego se van comprobando, van haciéndose como comprobaciones y se ve cómo se sigue y cómo está relacionada una proposición con otra. Y Spinoza quiere hacer lo mismo, pero presentándonos una suerte de metafísica, ¿sí? Notemos, eso es una gran, digamos, la gente suele pensar que la ética, por ejemplo, es un tratado sobre moral, sobre, digamos, una forma de vida, y sí lo es, pero esa parte de la forma de vida, de la guía de vida, de una ética propiamente hablando, solo viene hacia los últimos libros, hacia el libro 4 y 5. Por ahí empezamos a ver la idea de una forma de vida, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pero la primera parte del libro con la que comienza en realidad es una suerte de metafísica, ¿no? O sea, una concepción de toda la realidad, ¿sí? Y en ese sentido, directamente Spinoza comienza con la definición de sustancia, ¿no? Algo así. Toda la realidad, pues, es igual a Dios para él, ¿no? Entonces, es un tratado que tiene un nombre un tanto confuso, que puede confundir, ¿no? No es un tratado propiamente de ética, es un sistema filosófico que comienza el primer libro hablando de una suerte de metafísica. ¿Qué es la realidad, no? Y parte de esta realidad, como ya bien saben, de Dios. Dios es todo lo que existe, es la sustancia para Spinoza. Dios es sustancia, ¿no? La realidad es la sustancia, o sea, Dios. Lo único, digamos, que existe y se concibe, dice Spinoza, por sí, ¿no? Esta idea de existencia eh, por sí es una, digamos, una cosa que venimos nosotros arrastrando, ¿no? La filosofía desde Aristóteles, como bien saben, nos decía que la sustancia es lo que es en sí, ¿no? Y la sustancia se divide y se distingue de los accidentes, ¿no? Los accidentes, lo cambiante, lo que inhiere o lo que está en la sustancia, mientras que la sustancia, desde Aristóteles, la sustancia representa una suerte de permanencia, ¿no? Y de permanencia y de como presencia, algo así para esto. Es algo que es la sustancia, es lo que es, ¿no? Es el ser, de alguna manera,
por esencia, es el ser, es la sustancia. Entonces Spinoza va a decirnos, pero diferencia, ¿eh? Spinoza no es Aristóteles, entonces vamos a ir viendo cómo Spinoza va cambiando esa categoría y para él sustancia es toda la realidad. Si nosotros estamos en la sustancia, nosotros somos seres finitos, como toda la serie de entes que existen en el mundo natural. Somos una expresión, estamos en la sustancia. Eso quiere decir que nosotros no existimos por nuestra propia esencia. Carlos de alguna manera existe, pero no existe por sí mismo, sino que existe por otras cosas que lo produjeron o que lo trajeron a la existencia. Entonces yo no existo por sí. Otra cosa, yo no puedo concebir. Esto tiene que ver con, existir tiene que ver con el ser, ¿no? Con el ser de Carlos, con mi esencia, ¿no? Mi esencia hombre, yo no existo por mí mismo, ¿no? Tampoco me puedo concebir por mí mismo porque para poder entenderme requiero entender cuáles fueron mis causas, ¿no? Para concebir, digamos, lo que soy yo, necesito conocer un poco mis causas. Entonces yo no puedo concebirme por mí mismo. Pero lo único que dice Spinoza es concebible por sí mismo, no requiere pensar otra cosa para entenderlo y tampoco para ser, entonces eso es la sustancia. Pues iremos viendo un poco de eso, cómo Spinoza igual parte de ciertas definiciones. En este caso son definiciones que son algo que podemos preguntarnos, ¿de dónde saca Spinoza estas definiciones? ¿No? Por ahí iremos preguntándonos en el transcurso del seminario de dónde saca estas definiciones Spinoza. Pero es un poco proceder de esta manera, una manera geométrica. Veremos definiciones, proposiciones, postulados, axiomas, otro tipo también de proposiciones que son tanto distintas, corolarios, ¿no? A las proposiciones. No sé si, digo, pregunté si tienen experiencia en la lectura de Spinoza, porque yo les recomendaría que no se claven tanto en las proposiciones. Muchas veces parece una suerte como de repetición, como que Spinoza repite lo que dice en la proposición, lo repite y ya. Pero en realidad él está demostrando y como concatenándolas todas. Y van a ver ustedes que hay proposiciones que se relacionan una con otra y algunas con las definiciones y así. Entonces yo les sugiero que para no volverse locos, traten ustedes de sacar como lo esencial, ¿no? ¿Qué me está diciendo Spinoza en las proposiciones? ¿Qué me quiere decir aquí, ¿no? Más allá de querer entender la demostración, ¿no? Porque después de cada proposición, Spinoza dice QED, ¿no? Quod era demostratum, ¿no? Queda entonces demostrado, ¿no? Como geométricamente. Entonces, no sé ustedes, no se claven tanto en eso. Traten de preguntarse, ¿qué me dice Spinoza? ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál es la tesis que me está tratando de enseñar? Más que entender la demostración, más que entender eso, mejor entiendan la tesis, ¿vale? Entonces, esa era un poco la idea. Les digo, no se claven con eso. Y de igual manera podemos proceder así, pues con el TIE, ¿no? Con el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Por ahí ya iremos viendo esto. No sé si quieran comentar algo por mientras, Ernesto, al respecto de esto. ¿Todo bien? Pero dijiste cosas interesantes que nos pueden ir todavía ubicando a Spinoza. Te escucho. Sí. Me parece que fue tan potente porque precisamente parte de prácticamente axiomas como las matemáticas evidentes por sí mismos, Ujú. que pues generó el revuelo que generó la ética en cierto momento, ¿no? En uno de los, creo que el libro de Deleuze Sí, sí, sí. menciona que la ética fue bastante problemática en su tiempo, que hasta el Ok. propio Leibniz era como de, está Ujú, ahí, pero ujú. puede ser como que no existe. No, o sea, qué bueno que dices lo de Deleuze. O sea, la potencia del pensamiento Spinoza llega hasta Deleuze y autores contemporáneos, eso es importante decirlo. Pero sí también recalcar que durante su momento, como bien mencionas, la ética fue tratada como un libro casi diabólico, herético, ¿no? Y hay que preguntarnos por qué, ¿no? Parece ser que es una herejía, fue expulsado. Iremos viendo a rato un poco de esa famosa excomunión de la comunidad judía de Spinoza, que es particularmente violenta, muy agresiva, lo que dice esa excomunión, que usualmente los érems, estos decretos de excomunión, eran realizados para hacer como que regresaran. Era una suerte como de causar miedo
a los que eran como traicionaban los principios del judaísmo o los criticaban, cuestionaban, y el Erem era como una advertencia, ¿no? Te sacamos, pero puedes regresar, ¿no? O sea, sí, es para que te dé miedo esto, ¿no? Pero con Spinoza no parece ser que tenga la intención de que regrese, sino más bien es una expulsión definitiva de la comunidad judía, lo cual pues merma un poco la vida de Spinoza, ¿no? Spinoza tenía un negocio, su papá, de comercio, y al final pues el Erem prohíbe a cualquier miembro de la comunidad judía hacer negocios con Spinoza, tocar su mano, hablar con él, estar a 3 metros de él, o sea, no podía, ¿no? Entonces Spinoza termina dejando el negocio a su hermano para que se haga cargo de él, porque pues él ya no podía de esta manera formar parte de este tipo del negocio familiar y se dedica, pues como bien saben, a pulir lentes, ¿no? Que no es tampoco algo, no es algo, digamos, casual, ¿no? El pulir lentes es algo que le da una cercanía con la ciencia. Spinoza también es un científico, ¿no? Noten ustedes también esa idea. Spinoza es un, es un ferviente creyente en la ciencia moderna, ¿sí? O sea, adopta la ciencia y combina su metafísica con una aceptación de la ciencia moderna, ¿sí? Eso también es interesante. No solamente, no es un racionalista, como bien dijo hace rato Ernesto, que solamente se clave con la especulación, ¿sí? Con esta parte, digamos, de estoy haciendo filosofía a priori, ¿no? Porque la metafísica suele ser algo de carácter a priori, o sea, no experimental, puramente lógica, especulación, ¿no? Sin experiencia, sin sensibilidad. Y a la vez es un científico, Spinoza, que está al tanto de los avances de la química, de la óptica, de la física de la época. Entonces, es una mezcla rara Spinoza, ¿no? Porque además decíamos que era un seguidor y era un ferviente lector de Descartes. Entonces empieza, digamos, a mezclar esto en su pensamiento. Es un pensador atípico, también Spinoza. Es un pensador extraño y además, como dijo este Ernesto, quizás esta mezcla rara de su pensamiento es algo que le haya causado esa incomprensión. Porque yo estoy seguro que Spinoza no se le quiso entender o no se le comprendió porque se le consideraba como un ateo, una suerte de ateísmo, la filosofía de Spinoza. Eso lo podemos ir preguntándonos, ¿no? Y Spinoza sí es un ateo del concepto tradicional de Dios, ¿sí? Es un ateísmo muy, muy extraño el Spinoza porque a la vez él dice que Dios es todo, ¿no? Dios es la realidad, Dios es la sustancia. Y hay otra cosa que también chocaba bastante en su momento, que era la negación de la libertad. Eso también es una tesis de Spinoza que podremos ir revisando, pero Spinoza niega la libertad. Y dice Spinoza, la libertad no existe en el sentido en el cual quiere pensar la religión el libre albedrío, ¿sí? No existe esa libertad en el sentido de que mi voluntad, por ejemplo, puede iniciar una cadena causal con su acción, con la acción de mi voluntad. Esta acción podría ser libre porque no hay otra cosa que la determine a actuar. Eso entendemos nosotros por libertad, ¿no? Una acción que es solamente producida por mi propia voluntad, por decisión personal, sin algo que me determine atrás. Si una persona me apunta con un arma y me dices esto, pues lo voy a hacer, pero no lo estoy haciendo libremente, ¿sí? No hay libertad, ¿no? Si alguien dice, es que yo asesiné porque hay un gen en mí que soy un psicópata y así, pues uno puede decir, bueno, a lo mejor no lo hizo tan libremente porque hay algo que lo determinaba detrás. Entonces, ese es el concepto de libertad que nosotros tenemos como libre albedrío, una libertad metafísica. Yo puedo decidir pensando que soy la causa originaria de mis propias acciones, ¿no? Y Spinoza va a decir, eso no es cierto. No existe esa noción de libertad humana como que es completamente espontánea y que puede decidir, porque dice Spinoza, la voluntad humana, el ser humano, es un ente de la naturaleza más, como todos, y por lo tanto se encuentra sometido a la serie de cadena causal, ¿no? Causa y efecto. La voluntad
tiene causas y sus efectos son las acciones. Entonces, dice Spinoza, nosotros no estamos fuera del mundo. No hay un ser humano, un hombre interior que decida de manera autónoma qué va a hacer, sino que nuestra voluntad es como todas las cosas de la naturaleza. ¿Sí? Es como todo. No estamos nosotros fuera de la naturaleza. Y aquí también se opone a Descartes. Descartes sí pensaba que éramos libres. De hecho, la sustancia pensante, si se fijan, no está sometida a la causalidad del mundo natural. Entonces el hombre es libre para Descartes porque la sustancia espiritual no está sometida a las causas y efectos de los fenómenos, sino que produce acciones libres. Spinoza va a decir que eso no es cierto, que el hombre es un ser natural como todos los demás y sus acciones, sus decisiones tienen causas. Esta idea también va a ser muy interesante cuando lleguemos a hablar de los afectos, de las pasiones en Spinoza, ¿no? Porque Spinoza dice, también los afectos, las pasiones humanas, se pueden entender como se entienden las figuras y las líneas de los círculos, de las figuras, etcétera, y como los fenómenos. Los afectos humanos hay que ver cómo se producen, cuáles son sus causas, sus efectos, y así tenemos una suerte de lógica de los afectos humanos, ¿no? Eso yo creo que es también hasta un antecedente del psicoanálisis, en cierto sentido. Spinoza es un antecesor de esa idea. Hay una frase que veremos constantemente, vamos a llegar a ella, que dice Spinoza, los hombres creen que son libres porque son conscientes de sus deseos, pero no son conscientes de las causas de sus deseos, ¿no? Porque si conocieran las causas de sus deseos, se darían cuenta que no son libres. Es una ilusión la libertad. Y entonces, si juntamos todas estas cosas, ¿no? Porque esto va con la ciencia moderna también, pues Descartes, Spinoza sería pues juzgado como un ateo, como un fatalista, ¿no? Porque si la voluntad está sometida a las causas y efectos, estamos, digamos, es el fatalismo. No hay libertad, sino es una suerte de fatalismo natural, ¿no? No hay libertad, no hay responsabilidad moral y los seres humanos no son libres. Juntemos todo esto y tenemos ahora sí que en la licuadora una mezcolanza de ideas que son, como dijo Ernesto, que levantaron cejas, ¿no? En su momento, en el siglo XVII, y que resultaban peligrosas, ¿no? Y no dejen ahí, esto va a ser la ética, pero también políticamente hablando, Spinoza, como bien saben seguramente, es un defensor de la libertad de pensamiento, de la libertad religiosa y también tiene ahí su crítica al Estado moderno, etcétera. Entonces vamos a ir tratando de llegar a algunas cosillas por ahí. No había pensado, pero igual ustedes conocen a Rafa también, a Rafa Muñiz, igual sería bueno decirle que se jale algunas sesiones para acá para complementar algunas ideas de Spinoza. Él es también un gran lector de Spinoza y ya iremos viendo. Eh, ¿Algo más quieras comentar, Ernesto? Gracias. Eduardo, ¿tú por qué estás acá en Espinosa? Cuáles son tus intenciones? ¿O será que desconoces las causas de los deseos que te trajeron acá también, como diría Espinosa? Pues a mí me llamó la atención Spinoza cuando, bueno, aquí en el Ujú. centro hubo un profesor invitado de Argentina, un espinosista argentino. Ahora, perdón, Diego Tatián. justo Diego Tatián, Sí, sí, sí. bueno, Ujú, yo me interesó mucho la obra de Spinoza a partir de conocer lo que expone ujú, Tatiana al respecto, particularmente ujú, de esta parte de los afectos, un poquito también ujú, el acercamiento a la política en ese sentido, y me ujú, llama la atención justo que como una figura tan potente como Spinoza, haya sido, bueno, haya vivido varias, expulsiones, ¿no? Primero del ujú, país de origen mismo, ujú, ujú, luego de la comunidad judía, ¿no? O sea, dentro de un país que se considera también, o bueno, en ese momento, si no ujú, tengo mal entendido, se consideraba como un país que aceptaba o era aceptaba, digamos, una pluralidad de ideas mayor, aún ujú, así me parece que fue censurada en ese sentido. Entonces, ujú, al tener una perspectiva o bueno, al tener este bagaje o estos datos, pues ujú, no queda más que darle una oportunidad, creo yo, bien ujú, merecida a un autor que todavía despierta muchas inquietudes y reflexiones, ¿no? Al menos ujú, yo lo vi de manera más palpable justo con la exposición de Diego ujú, Tatiana. O sea, pero bueno, entiendo que hay ujú, obviamente más investigadores que están ujú, especializados en Spinoza,
pero sí me parece que si sigue habiendo Ujú, investigación con respecto a la figura de Spinoza es porque sigue teniendo algo que decir. Y por lo tanto a mí, bueno, la intención ujú, del seminario es justo eso, ujú, ¿no? O sea, empezar a entender un poquito más qué está, o bueno, parte de lo que ha dicho Spinoza, entenderlo un poco mejor en su contexto y ujú, pues bueno, tratar también de entender en qué líneas ujú. de investigación van, pues, las recientes, Ok. artículos, ¿no? En general, que es de lo que se escribe sobre Spinoza. No, Ujú. yo creo que te va a servir bastante. Mencionaste un dato interesante ahí. La familia Espinosa emigra de Portugal, por ahí, en España, cerca. Ujú. Emigra por la persecución que había por parte de los reyes católicos que buscaban convertir a como las comunidades judías al catolicismo. Y hay una idea, ¿no? La familia Espinosa se convierte, ¿no? Y a partir de ahí, para salvar obviamente pues sus propiedades, su riqueza, etcétera, se convierte un poco al cristianismo y son llamados marranos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Justo, sí. Son llamados marranos porque se convirtieron para poder salvarse de alguna manera, para evitar esta persecución política. Pues son judíos, seguramente tenían dinero, tenían propiedades y demás, entonces se convierten, pero luego emigran a Ámsterdam, que es donde nace Spinoza, y justamente estas comunidades en los Países Bajos, Holanda, etcétera, Ámsterdam, son países donde tú bien comentas, se van porque hay mucha libertad allá en términos de pensamiento, hay mucha más tolerancia en estas comunidades. Vean ustedes también que Descartes también se va a los Países Bajos a escribir y a publicar algunas de sus obras, ¿no? Porque hay esta libertad de pensamiento que no hay en otros lados. Es importante eso, y esa libertad de Spinoza siempre la va a defender, ¿no? ¿Quieres comentar algo más? No, Adelante, no, no, Eduardo. no. Hasta estoy bien, gracias. Pero interesante esta parte de la vida de Spinoza. Spinoza habla español, es uno de los idiomas que él domina, español, Ujú. latín, lo aprende, digamos, su educación es una educación eh, de judía, digamos, básica, estudia en la escuela Talmud Torah, conoce el Talmud, conoce la tradición judía, ¿no? Las lecturas clásicas, y por allí, en los Países Bajos, él toma clases con un amigo que es el que lo introduce al latín, a la cultura del latín y conoce y se abre otro mundo, digamos, de los clásicos. No, Spinoza no, tampoco tuvo una educación completa para ser rabino. Se esperaba que fuera rabino, pero no siguió con ello, ¿no? Spinoza nunca le gustó mucho la autoridad, ni esta idea jerárquica que había de la religión, ¿no? Siempre era bastante retador y de hecho esto era bien sabido, ¿no? Las comunidades así, en ese sentido, son bastante cerradas y hay bastante conocimiento, ¿no? En esas comunidades de los individuos, entre ellos, y Spinoza era bastante conocida ¿cómo diremos? Su cualidad, ¿no? De que le molestaba la autoridad, criticaba la autoridad judía, el rabinismo, y también fue parte de la que la expulsión que le hicieron sea tan violenta, ¿no? Entonces iremos viendo eso, Eduardo. Gracias, qué bueno. Espero que te va a servir muchísimo no solo para metafísica, sino para política, para ética, el seminario de Spinoza. Ya verás que sí. Bienvenido. Juan Pablo Zavara, ¿cómo estás por ahí? ¿Tú por qué estás aquí en el seminario de Spinoza? Estás en otro seminario también, ¿verdad? ¿Cuál es? Sí, te vi el lunes. En estética, ¿no? Perfecto. Bienvenido. Pues acá Espinosa, acá es Espinosa. ¿Por qué estás en Espinosa ahora? Pues mm, un par de razones. Primero, bueno, yo hace poco acabé la carrera en diciembre, ¿no? Bueno, Filosofía. sí, en filosofía ya no hace tan poco, pero bueno. Ok. Y me llamó mucho la atención que Spinoza siempre fuese pensador que cuando, por Ujú, ejemplo, me metí en una lectura o algo, ujú, ¿no? Que en ujú, alguna clase se mencionaba Spinoza, pero no tenemos una clase de Spinoza. ujú. O sea, Ok. recuerdo que tenemos una materia sobre racionalismo y empirismo Ujú, y un día un compañero mencionó Spinoza y como que le hicieron, ujú, ¿no? Su ujú, pregunta, ¿no? Como de, no, ujú. Spinoza. Vaya. Entonces, ajá, ¿no? Entonces como que siempre, pero siempre me llama la atención, ¿no? Porque como que percibo que Spinoza es este pensador que todos los filósofos ubican y lo respetan, ¿no? Ujú, Y creo que como que uno de los comentarios ujú. que más me llamó la atención fue una vez leyendo a Nietzsche, no recuerdo muy Ah, bien qué también. decía, pero es justamente, ¿no? De que Spinoza, pues sí,
o sea, Nietzsche lo respetaba, ¿no? Y siendo Nietzsche un crítico bastante ácido de la metafísica, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pues bueno, me generaba ruido Spinoza, ¿no? Pero bueno, nunca tuve tiempo como la guía, ¿no? De alguna manera, o el impulso de meterme ya por mi cuenta, porque por otras cosas estaba metido en otros pensadores. Vale. Y hace poco empecé a leer a Deleuze, ¿no? Ujú, Y retomé su lógica de la sensación, ¿no? Y leyendo como muchos comentarios sobre esa obra, ¿no? Me dijeron es que aquí se ve en práctica todo el espinosismo de Deleuze. ujú, Entonces, pues bueno, ujú. estoy Ok. como mucho por eso, ¿no? Porque pues a mí la estética me interesa mucho. Ujú, ok. Y pues para, no sé, averiguar qué onda con este señor, ¿no? Ya he leído un poco sobre Ok. él, o sea, él como, digo, Sí has leído textos. sí, pero muy introductorios, ¿no? Ok. Y vaya, sí es muy retador, ¿no? Se erige Ujú. como un pensador que pues, se impone. Yo creo que tendrás Pero una gran experiencia. Vas a tener una gran experiencia leyendo la Ética de Spinoza. Ya me irán diciendo cómo van leyendo, cómo van sus lecturas, cómo entienden cada proposición. Iremos como compartiendo esta experiencia, pero leer un libro de filosofía es una experiencia, ¿no? Y en el caso de Spinoza, abrir la ética y encontrarte con esta cosa extraña de proposición, postulados, corolarios, postulados, definiciones, es una experiencia un tanto extraña, es un libro extraño. Entonces, es una experiencia doblemente extraña la de leer a Spinoza, la que la de cualquier libro de filosofía. Vas a ver que es un pensador muy importante, como bien dices, para Deleuze, para algunos filósofos contemporáneos, no solamente por lo que hemos comentado, porque es un intento de superar al cartesianismo, a la filosofía cartesiana, de presentar de la influencia en la filosofía, ¿no? La influencia en la religión que tiene Spinoza también, la influencia que tiene en la política que mencionó también Eduardo, ¿no? La política de Spinoza también es interesante y también el acercamiento que tú mencionas que tienen filósofos como Deleuze por esta importancia que también Spinoza le da al cuerpo. Sí, Spinoza es un filósofo que trata de superar los dualismos de la filosofía y presentar un sistema unitario donde todo forma parte de una unidad sin presentar dualismos en sentido cartesiano, que los dualismos siempre son difíciles. Entonces, es una posición, la de Spinoza, monista, es un monismo metafísico muy sofisticado. Ya iremos viendo que Spinoza no es idealista ni materialista. Sí, porque hay muchos ahí que ya veremos que tratan de clasificar a Spinoza como un materialista y decir es que Spinoza piensa que Dios, y eso es una razón por la cual fue excomulgado, ¿no? Que Dios es materia, que Dios se expresa en la materialidad del mundo, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Pero Spinoza tenía una noción diferente. Es mucho más sofisticado que decir que es un materialista, como pensaría que es Tony Negri, pero tampoco es un idealista en el sentido estricto, pero sí le da un papel al pensamiento, a las ideas. Digo, es una postura bastante metafísica, es raro, pero es un pensador que intenta superar esos dualismos. No, no es ni materialista ni idealista, es algo distinto. Algunos dirían que es ¿cómo sería? Tiene otra posición, esta tesis del paralelismo, que es un paralelista, ¿no? El mundo del pensamiento es paralelo con el mundo de la extensión, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea, es un paralelismo. Están concordados de una manera, digamos, perfecta. Entonces iremos viendo esa parte, gracias. Qué bueno que me comentan, ¿eh? Ernesto, Eduardo, estuvieron en el diplomado, tienen nociones de filosofía. Tú acabas de acabar la carrera, entonces también tienes nociones de filosofía, Juan Pablo. Entonces igual les puede ayudar eso a la hora de leer el texto y que sea menos difícil para ustedes, ¿no? Everardo, gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Por qué te interesa Spinoza? Ya casi acabamos e iniciamos. Te escucho. Sí, gracias, buenas tardes. Ujú, Me interesa Spinoza porque me parece de entrada muy difícil por las contradicciones que parece ujú, implicar. Por ujú, ejemplo, esto de la ética bajo un orden geométrico, digo, me parece de inicio muy contradictorio en sí mismo. ¿Cómo vas a fundamentar o a justificar una ética bajo el orden geométrico? Pues ya desde ahí se me hace una cosa que tengo curiosidad por saber ujú, cómo, exactamente cómo lo conjuga, cómo es que los hace convivir a la ética con el orden geométrico. ujú, Y otras contradicciones más que, digo, al menos aparentes, ¿no? Que así surgen ujú, como que al acercarse por primera vez a Spinoza, como lo hago ahora,
eso de cómo concilia prácticamente la negación de la libertad con la libertad. Exacto. Entonces, también me parece, digo, tengo Ujú. curiosidad por saber cómo lo desarrolla, cómo Ujú. lo postula y entenderlo, porque de entrada me parece que es contradictorio, Ok. pero pues quisiera ver cómo es el desarrollo. Ok, gracias, es un gran tema. Lo vamos a tratar hacia el final del seminario. Nada más para decir, Spinoza niega la libertad en el sentido absoluto de un libre albedrío, pero es justo eso que dices, también es algo que ha pues ocasionado revuelo, ¿no? ¿Cómo es posible que un pensador que niega la libertad pueda hablar de la libertad? ¿Por qué habla de la libertad del alma humana y de la servidumbre? Si el tema de la servidumbre y la libertad es un gran tema en Spinoza, ¿no? Spinoza dice que él intenta hacer lo más posible liberar al hombre de la servidumbre de los afectos o de las pasiones que son pasiones tristes. Entonces, sí hay una suerte de libertad de carácter estoico en Spinoza. Sí, sí, si podemos decirlo, yo te lo pondría así. La libertad de Spinoza es una libertad de carácter estoico. Y si recordarán por ahí algunos, también el estoicismo afirma que la libertad no es hacer lo que uno quiere o cambiar el orden de las cosas, sino aceptar el orden natural de las cosas, ¿no? Aceptar. Por eso suele ser algo así como de la libertad, encontrar la libertad en la necesidad. Y es una libertad, Everardo, que viene de una suerte de conocimiento. Si Spinoza va a decir, es el conocimiento, o sea, es la sabiduría, la metafísica en cierto sentido, este conocimiento de la realidad, lo que nos puede hacer libres. ¿Sí? Es el conocimiento, ¿sí? Lo que nos hace libres. Para Spinoza, y ya iremos viendo qué tipo de conocimiento es ese para ver, porque se puede, dice Spinoza, uno puede ser libre a pesar de estar metido en la necesidad de las causas y los efectos y encontrar en ese sentido una suerte de felicidad. Incluso, ¿eh? Eso es muy interesante, ya lo iremos revisando, ¿no? Gracias, Everardo, bienvenido. Elías, Gracias. ¿cómo estás? Tú coméntame, digamos, ¿qué haces por acá? ¿Por qué te interesa Spinoza? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ujú, Sí, es a mí también. ujú, Siempre me ha llamado mucho la atención las cuestiones filosóficas, ujú, lo que tiene que ver con la ética. Y bueno, sí, ya sabía más o menos que no iba así de todo de ética el tratado de ujú, Spinoza, pero que sí como que apunta hacia eso, ¿no? ujú, Lo que hace al principio del libro. ujú, Y sí, más que nada es como que lo que me interesa de Spinoza y que también es un libro algo complicado, ¿no? De ujú. leer. Ok. Vale, gracias, Elías, para igual que podamos ir pues avanzando. ¿Quién me falta por ahí? Me falta nada más Marlon, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Por qué te interesa Spinoza? ¿Cuál fue tu interés en querer leer a Spinoza? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho bien. Perfecto. Ok, Correcto. disculpa que no prenda mi cámara. No te preocupes. Bueno, a mí me interesa Spinoza principalmente porque la ética es la rama de la filosofía que más me interesa. Ujú, Y además, aunque yo no he leído nada de Spinoza, conozco su concepción metafísica muy ujú, generalmente. ujú, Y a mí sí me resulta como un poco difícil encontrar o ver la manera o entender la realidad como él la entendía. ok. Pero pues también no es como que entienda a detalle lo que él quiso decir, entonces por eso estoy aquí. Además de que me gusta mucho este formato se puede decir como de lectura guiada, Ujú, ok. de que vamos leyendo y Ujú, vamos repasando lo que decía el libro y para entenderlo mejor. vale. Y pues, por eso. Gracias, Marlon. Pues espero que sigamos cumpliendo con esa expectativa que dices, esta lectura guiada, igual para todos. De verdad, qué gusto que estén acá. Yo creo que seremos nosotros 7, los demás faltan como unos por ahí, la mitad del grupo, pero ya lo verán ellos en pregrabado. Ahora sí, ya conociendo los dos, ¿qué edición les recomiendo usar Espinosa? Pues ya les recomendé esta de Alianza, es una edición que se consigue fácilmente. Es la edición de Vidal Peña, ¿no? Es en Alianza, no cuesta barata, no está tan cara.
Hay otra edición que es un poco más cara de Trota, que es nueva, justamente, es una traducción nueva. También igual pueden echar un ojo. Las dos son confiables, ¿eh? La de Vidal Peña es un clásico. Hay otra que está en Tecnos, que es de Atilano Domínguez, que también es muy confiable, es un gran lector Espinosa. Y yo uso este de Alianza para el tratado sobre la reforma del entendimiento, que también es un texto pequeño y está padre, ¿no? Creo que está bastante bien. Siempre cualquier cosa de Alianza y de Tecnos son muy buenas para que ustedes puedan entrar. Trota también es una buena editorial. Entonces, la que tengan está bien. No sé si ya pueden acceder todos al Canvas. Ahí está la lectura. Está también cargada, si no mal tengo entendido, la edición de Trota, creo que es la que está la de Trota en el Canvas. No sé si ya la pudieron descargar del Canvas, la ética de Spinoza, todos o no. Sí Sí, la tienen. sí. Bueno, entonces esa es la que vamos a usar. El TIE es la que está acá, la que está en Alianza. Entonces igual esa iremos trabajando, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la dinámica? Quienes ya han estado aquí en el centro más o menos ya saben, ¿no? Que ustedes pueden de alguna manera interrumpir, preguntar, comentar en cualquier momento, ¿no? Si algo no va quedando claro, por favor, pregunten. Si solo quieren comentar algo que leyeron o algo que de otro lado o que creen que tiene que ver con esto, adelante. Siempre son pues bienvenidas las participaciones. Para nada nos molestan, creo que a nadie. Y entonces pues podemos ir quizá mencionando. ¿Tienen alguna Perdón, duda? ¿Alguna pregunta? perdón, Adelante. nada más, ¿dónde está esa? ¿Es la versión de Trota? Dicen que está aquí subida en Ajá, en Canvas. Canvas. Sí, sí, sí. Debe estar por ahí, dice la ética de Spinoza, hasta arriba, en una introducción por ahí, está el texto en PDF. Si no, manda un mensajito al rato, Berardo, para que te la proporcionemos así directo, completo el libro. Igual para todos, la voy a subir ahí en el grupo por si acaso, para que la puedan descargar. Ese va a ser, digamos, el libro. Pero este seminario comienza hablando del TIE, ¿no? De la obra de Spinoza, ¿no? ¿Qué podemos decir de Spinoza que igual ya no hayamos dicho? En realidad, un poco para introducirnos en el pensamiento de Spinoza, sería bueno preguntarnos y quizás tratar de responder a esta suerte como de experiencia contradictoria que nos deja el buen Spinoza. Cuando uno lee a Spinoza, como bien saben, uno se encuentra con esta, digamos, doble perspectiva, ¿no? ¿Qué es Spinoza? ¿Es un ateo o es un teísta, no? De alguna manera ya lo mencionamos. Para Spinoza y para los teólogos de la época, Spinoza es un ateo. Sí, es un ateo. Y hay otras, digamos, experiencias de la lectura de Spinoza, como aquella del poeta del romanticismo, que es decir que Spinoza es descrito como un hombre embriagado de Dios, ¿no? Por Novalis, que esa es la idea que mencionaba también hace rato Eduardo, ¿no? Spinoza es un autor que si bien en el momento es rechazado por las comunidades religiosas, por la crítica que hace al concepto tradicional de Dios como un Dios espiritual y además un Dios trascendente fuera de su creación, que sería el mundo. Spinoza es considerado un ateo y es considerado un hereje por poner en duda esa concepción de Dios y entonces es rechazado. La lectura de Spinoza que se hace en un primer lugar es la de un ateo, la de un materialista, y en ese sentido no se recupera ni se entiende por sus contemporáneos. Quizás habrá casos por ahí, como bien mencionaba, no sé si fue Juan Pablo, pero Spinoza, o fue también Eduardo, fue Spinoza entre los círculos académicos de la época era bastante valorado, y el mismo Leibniz buscó conocer a Spinoza, y se dice, como dijo Ernesto, creo que también fuiste tú, no recuerdo bien, pero se dice que Spinoza conoce a Leibniz, charlan sobre temas de metafísica, y que Leibniz le roba una copia o unos papeles que tienen que ver con cosas de la ética de Spinoza, y por ahí el Leibniz, de alguna manera, le roba ideas también a Spinoza, ¿no? Para su filosofía. Porque la ética no es un libro que Spinoza haya publicado así como ahí está. De hecho, es un libro publicado póstumamente, ¿eh? Eso es interesante. La ética no es un libro que Spinoza haya publicado en vida, sino que es publicado póstumamente. Ya digamos, cuando sus amigos reúnen sus obras, lo publican, porque él sabía que era peligroso. Ya con el libro del Tratado Teológico Político que publica, ese sí lo publica en vida, se mete en problemas, ¿no? Se le empieza a amenazar, el libro es condenado, es quemado, entonces dice, no,
no voy a publicar mi gran obra en la ética y mejor queda ahí póstuma la obra, ¿no? Es un hombre contradictorio, de interpretaciones contradictorias, ¿no? Ya les comentaba que Spinoza dice que todo está determinado por la causalidad y la necesidad, todo, incluso la voluntad humana, ¿sí? Nos creemos libres por una ilusión, nada más. Y por otro lado, como bien decía Everardo hace rato, el ideal ético del hombre para Spinoza es la libertad. ¿Cómo conciliar eso, no? Que Spinoza promueva este ideal de un hombre libre de la servidumbre, de los afectos, de lo irracional, de las pasiones, pero a la vez nos diga que estamos determinados como todo lo demás en la naturaleza, ¿no? Algunos han colocado la filosofía de Spinoza como una suerte de naturalismo, ¿sí? Naturalismo metafísico, filosófico. Este naturalismo quiere decir que todo está sometido a las mismas causas, ¿no? El naturalismo de Spinoza, porque niega esta libertad. ¿Qué más nos dice este Spinoza, este hombre contradictorio, ¿no? Que la mente humana y el cuerpo son idénticos. ¿Sí? Esto también, imagínenselo en pleno siglo XVII, que alguien diga que la mente y el cuerpo son lo mismo, cuando la tradición filosófica de carácter cartesiano decía que la mente y el cuerpo son sustancias diferentes, ¿no? Y la religión nos decía que el cuerpo perece, porque el cuerpo es la parte corruptible del hombre. Y que venga Spinoza y diga que la mente y el cuerpo son lo mismo, también es una tesis bastante contradictoria, ¿no? Está bastante interesante, ¿no? ¿Qué más nos dice Spinoza? La mente humana puede tener un cierto tipo de trascendencia a la muerte del cuerpo, ¿no? Esto es una de las partes más extrañas hacia el final de la ética de Spinoza, pero sí piensa Spinoza que al final de cuentas la mente, aunque sea lo mismo que el cuerpo, puede trascender de cierta manera a la eternidad, ¿no? Algo sumamente extraño, ¿no? Por otro lado, los marxistas dicen que Spinoza es el precursor del materialismo, ¿no? O sea, nos han llegado ya, tenemos el cuaderno de Marx de notas sobre Spinoza, ¿no? O sea, los marxistas van a ver en Spinoza un defensor del materialismo, ¿no? Pero quienes estudian el idealismo alemán van a decir que es el precursor del idealismo absoluto, ¿no? Entonces, vean cómo estos contrastes parecen expresiones y tesis opuestas, pero ambas vienen de una misma lectura, de un mismo texto que es Spinoza, ¿no? Spinoza, como un buen analista, realista digamos, de la política, es un realista. Spinoza piensa que los individuos, o sea, operamos bajo un cierto egoísmo. Somos egoístas por naturaleza, ¿no? Las cosas, toda cosa en la naturaleza, ustedes recordarán, esto está hasta en una cita de Borges, ¿no? De un poema de Borges, ¿no? Todas las cosas, dice Borges, en la naturaleza buscan eternamente permanecer en su ser. Eso es espinosista, está en un poema de Borges. Dice Borges, la piedra quiere ser piedra y el tigre quiere ser tigre, ¿no? Spinoza diría algo similar. Todas las cosas, y ahí viene esta idea de Borges, todas las cosas buscan engrandecer su ser, su propio conato, su propia, digamos, esencia, buscan expandirla. Por eso somos egoístas los individuos, ¿no? Todos los individuos buscan su propia ventaja y las demás cosas tienen valor en la medida en que no son útiles a nosotros. Spinoza tampoco se habla mucho luego de eso, pero es un filósofo de la utilidad. ¿Sí? Spinoza habla de lo útil. ¿Qué es útil para el hombre? ¿Qué es aquello que nos puede beneficiar? Útil en términos de que nos haga un bien a los seres humanos, ¿no? Vean, el ideal del egoísmo, o sea, decir que somos egoístas. Eso es alguna afirmación de Spinoza también. Pero los escritos de Spinoza promueven esta búsqueda de una comunidad humana, ¿sí? Una suerte de comunidad, de hermandad basada en el amor, la amistad y además también en la razón, ¿sí? Es un principio racionalista, ¿no? Hay que ser comunidad. Si Spinoza van a decir siempre, va a ver que dice siempre en sus textos que su idea es ayudar al hombre, ¿no? Y nada es más útil al hombre, dice Spinoza, que otro hombre en la medida en que es racional. ¿Sí? Los seres humanos podemos hacernos bien unos a los otros
De hecho, no hay nada en la naturaleza que nos haga mayor bien que otro ser humano. Pero dice Spinoza, pero tiene que ser racional. Entonces, una comunidad en ese sentido hay que formar, y verán que Spinoza dice que él busca ser útil a la humanidad y a la comunidad humana, ¿no? Spinoza también negó, y también es otra idea que ustedes hace rato comentamos, ¿no? Negó la revelación, ¿sí? Spinoza es uno de los primeros que empieza a hacer una suerte de exégesis bíblica, una interpretación de la religión, pero de manera racional. No sé si más o menos distinguen la idea. No es lo mismo interpretar la obra bíblica, el texto sagrado, como una suerte de revelación mística, a hacerlo de manera crítica, de manera, digamos, racional, sin este velo místico. Entonces hay que entender la escritura a partir de una interpretación racional, no de la revelación mística, ¿no? Criticó a la religión popular, dijo que en realidad la religión, ¿cómo no va a ser? Ustedes vean, ¿cómo no va a ser esto Spinoza que lo excomulguen si además para él la religión es un peligro para la paz y la estabilidad del Estado? O sea, a final de cuentas, la religión es un peligro y la que causa esta desestabilidad social y política es la religión. Entonces, la religión es un peligro, ¿no? Y Spinoza tiene por ahí muchas críticas a la religión escondidas, sutilmente, algunas otras son mucho más explícitas, pero la religión le hace mal al hombre. La religión es una suerte de fanatismo, y Spinoza piensa que todo fanatismo involucra un mal uso de las pasiones para el individuo, que solo lo lleva a actuar de manera irracional, y eso no es bueno. Entonces, Spinoza es un racionalista, eso es estoico, el logos, la razón, es un racionalista Spinoza en ese sentido, ¿no? Por otro lado, Spinoza se dedicó a dar esta interpretación rigurosa y defendió la tolerancia y la libertad de credo, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII. O sea, todavía no está, digamos, en su auge la ilustración plenamente. Entonces podemos decir también, y algunos han visto en Spinoza un precursor del pensamiento ilustrado, de esta libertad, esta tolerancia, ¿no? Al credo, a la religión. Esto es un precedente que va a ser importante para la ilustración, ¿no? Por ahí, todo bien hasta aquí, comentarios, dudas. Es un personaje de contrastes Spinoza, ¿no? Estos contrastes los vamos a ver en su obra y nos van a tocar en algún momento tratar de entenderlos, ¿no? ¿Cómo fue la vida y la obra de Spinoza, ¿no? Trágica, yo creo, ¿no? En algún sentido, porque murió bastante joven, ¿no? ¿Cuántos años vivió, según lo que está aquí? ¿Cuántos dice? 45, ¿no? O sea, murió bastante joven Spinoza, ¿no? Tiene, digamos, 45 años fueron suficientes para que escribiera una obra terminada, ¿no? O podemos llamar un sistema filosófico que tuvo mucha influencia. Muere joven Spinoza y eso es una lástima, ¿no? Pero durante su vida, ya lo vimos, ¿no? Pasó por estos momentos, ¿no? Nace en Ámsterdam, una familia judía que se convierte al cristianismo, ya lo vimos, ¿no? Emigraron de Portugal y se van a Ámsterdam por esta cultura más abierta, ¿no? Mucho más dada a la ciencia y a la libertad pues de hacer ciencia y de investigaciones científicas, ¿no? Muere su padre, es educado en la escuela talmúdica, no llega a ser rabino, no hace todos los estudios, ¿no? Pero sí digamos, educado en lo básico de latín, ¿no? Y muere su padre en el 54 y se queda, como les comenté, a cargo del negocio familiar. 24 años y es expulsado, ¿no? De la sinagoga, de la comunidad judía. Ya veremos un poco al rato el Eren, y a partir de ahí se gana la vida tallando y puliendo lentes, ¿no? Esto es un dato interesante, ¿no? ¿Ustedes podrían vivir puliendo lentes? No sé, sería interesante. Uno podría tener esta clase de vida que además vean cómo es una vida como muy apacible, ¿no? Es como, yo estoy en lo mío, no me meto con nadie, es un trabajo que no tiene ese contacto y esos choques como la política, ¿no? O como la vida académica quizás también, ¿no? La academia es pura grilla generalmente, ¿no? Entonces, Spinoza pasa su vida puliendo lentes, es a lo que se dedica. Eso no quiere decir que no haya hecho círculos, porque si hay círculos donde con amigos, ¿no? Se tiene esta idea de que Spinoza es un pensador solitario.
aislado, sin amigos, y eso no es cierto. Es una falsa imagen de Spinoza. Tenía bastantes amigos. Por ahí está la colección de cartas, por ahí se las recomiendo, por ahí igual sería bueno echarle el ojo a algunas cartas donde Spinoza discute sus ideas, las podremos ir revisando también, ya les traeré algunas, pero tiene muchas cartas, ¿no? Y en realidad sí había una comunicación, había círculos en La Haya donde él vivía y se reunían a discutir sus obras, ¿no? Talla lentes y asiste a la escuela de un jesuita que es su amigo Franciscus van den Enden, donde aprende el latín y la cultura clásica. Vean, hasta los 24, Spinoza, 27 años, se introduce en el latín en la escuela de su amigo van den Enden. No es Spinoza un pensador que se haya formado desde chico, desde niño en el latín y en el griego, ¿no? Como si lo fue Leibniz, ¿no? Que hablaba, dicen, a los 6 años griego y latín, ¿no? Entonces, no tiene esta cultura latina ni clásica Spinoza, la adquirió ya un joven adulto, ¿no? De 25 años adquiere esta cultura, se va de Ámsterdam a Ringsburg y ahí es visitado por Eldenburg, que es un miembro de la Academia de Ciencias, ¿no? Donde le habla de su libro que es Mi Filosofía, le dice. Entonces ese libro no lo publica, muchos creen que se refiere a la ética, aunque hay historias de que hay varias éticas, no entraremos en ello, ¿no? Y por ahí, en este momento, también antes lo acusan, ¿no? Alguien va de chismoso con la Inquisición, es acusado, ¿no? De ateísmo. También eso lo hace famoso. O sea, imagínense, es como si alguien hoy en día fuera y te acusara con Patti Chapoy de algo, ¿no? O sea, tendrías que ser conocido, ¿no? Tendrías que ser alguien de alguna manera reconocido para que fueran y te acusaran. Entonces, algunos comerciantes, barqueros, van y denuncian a Spinoza con otro amigo de él, Juan de Prado, y los acusan frente a la Inquisición formalmente de que ellos dicen que solo existe un Dios filosofante. Solo hay Dios filosofante, dice, y van y los acusan. Entonces ahí empieza una mala fama de Spinoza, ¿no? Como de ateo, y publica algunos libros. En vida, Spinoza publicó pocos libros, hay que decirlo. Publicó solamente los principios de la filosofía, que también viene en este libro. Este libro se consigue también, si lo tienen, conseguir en Tecnos. En Tecnos hay una traducción que viene de los principios de la filosofía de Descartes y también viene el tratado sobre la Reforma, ¿no? Entonces igual también se puede conseguir. Es la única publicación con el nombre de Spinoza, la de los principios de la filosofía. No hay otra, porque lo que publicará después en su vida será el Tratado Teológico Político en el 69-70 y no tiene nombre, ¿sí? Por estas críticas que hemos visto a la religión, no tiene nombre, es publicado sin pie de imprenta, sin lugar de impresión y sin nombre, aunque la gente ya sabe que es de alguna manera Spinoza. Entonces, estas experiencias de censura de la época y además de agresividad, ¿no? Ustedes saben que Spinoza fue agredido, ¿no? Parece que hay una persona de la comunidad judía que trató de matarlo, ¿no? Parece que con la cuchilla no lo mata, o sea, no es una herida, digamos, mortal, pero hay una suerte de violencia en la vida de Spinoza, como es un pensador, como dijo hace rato Eduardo, ¿no? Es un pensador que causa miedo en términos intelectuales, por incomprensión claramente, pero este ambiente que Spinoza pensaba que iba a tener en Ámsterdam de más libertad de pensamiento, en realidad no lo es y decide no publicar la ética, lo intenta hacer, pero no lo publica y solamente es publicada por sus amigos después de su muerte. Muere en La Haya a causa de una enfermedad pulmonar de tisis, ¿no? Entonces, es la vida de Spinoza, bastante corta. Como ven, solo hay 2 libros que publica Spinoza en vida, ¿no? Uno que son los principios de la filosofía de Descartes y los pensamientos metafísicos, con su nombre,